Se supone que la NBA es la cúspide del rendimiento atlético humano. Gigantes de más de 2 metros que se mueven como bases. Hombres de más de 130 kilos que desafían la gravedad. Cada uno de esos cuerpos esculpidos con un único propósito: dominar la cancha. Para algunos jugadores, en el momento en que sonó el pitazo final de su carrera, la transformación física que siguió fue sencillamente asombrosa. Estamos hablando de tipos que pasaron de ser auténticos especímenes físicos a parecer personas completamente diferentes y en algunos casos, especies totalmente distintas. Estos son los jugadores de la NBA que claramente perdieron su físico. Vamos a ello. Shaquille O'Neal. Cuando Shaquille O'Neal entró por primera vez en la NBA en la temporada 1992-93, tras ser seleccionado por los Orlando Magic, pesaba alrededor de 147 kilos. Pero aquí está la clave. Con sus 2,16 metros de altura, cada uno de esos kilos era atléticamente aterrador. Se movía como un base, girando en el poste, haciendo mates sobre cualquiera que se atreviera a ponerse delante de él. El hombre era un fenómeno de la naturaleza en el sentido más puro de la expresión. Durante el apogeo de su carrera, el peso de Shaq fluctuaba constantemente, 156 kilos en 2003, 168 kilos en 2004 y de vuelta a unos 145 kilos en 2005 mientras jugaba con los Heat. Incluso con esos números, seguía ganando campeonatos, seguía registrando números dignos del Hall of Fame, 4 anillos, 3 MVP de las finales, 15 selecciones para el All-Star. Su currículum habla por sí solo, pero entonces llegó la jubilación y sin la estructura de una temporada de la NBA que obligara al cuerpo a rendir cada noche, las cosas se descontrolaron un poco. Una década después de su jubilación en 2011, el 4 veces campeón de la NBA se había propuesto volver a ponerse en forma tras llegar a pesar más de 146 kilos. Explicó que una tragedia personal lo llevó a empezar a comer más en 2020 tras el fallecimiento de su hermana y de su excompañero de equipo Kobe Bryant. Shaq finalmente se miró en el espejo y no le gustó lo que vio. Lo dijo sin rodeos, admitiendo: mi camino era un buen camino, pero realmente no me lo tomé en serio hasta que me miré en el espejo 6 o 7 años después de retirarme. Me veía terrible, no tenía definición y, básicamente, estaba gordo. Estaba realmente gordo. Finalmente volvió a ponerse en una forma física extraordinaria, gracias a la disciplina y la dieta. Escribió cómo perdió entre 11 y 13 kilos comiendo porciones muy pequeñas a diario. Empecé a ver cosas que no había visto en 20 o 30 años, como unos abdominales marcados, y no había tenido uno de esos desde que estaba en el Miami Heat de 2006, dijo. Una historia de redención, sin duda, pero durante varios años, el diésel funcionaba a base de humo y papas fritas, hablando de una transformación en ambos sentidos. Charles Barkley. Aquí tenemos un nombre que absolutamente nadie en este planeta necesita que le presenten. Charles Barkley, Sir Charles, Round Mound of Rebound. Ex MVP de la NBA y una de las voces más reconocibles del deporte, Barkley construyó su legado con los Philadelphia 76ers, los Phoenix Suns y los Houston Rockets antes de retirarse en 2000. El hombre era una bola de demolición de 1,98 metros, de baja estatura para su posición, pero con un físico descomunal en todos los demás aspectos. Se enfrentó a Hakeem, se enfrentó a Shaq, se enfrentó a cualquiera que se interpusiera en su camino. Su temporada como MVP en 1993 sigue siendo una de las actuaciones más dominantes de un ala pivot en la historia de la liga. Y luego llegó la jubilación y la prótesis de cadera y los kilos, tantos kilos. Barkley atribuyó gran parte de su aumento de peso a la cirugía de reemplazo de cadera a la que se sometió en 2016. Engordé 45 kilos cuando me pusieron las caderas nuevas, admitió abiertamente en una entrevista. 45 kilos. Eso es como llevar a una persona entera pegada al cuerpo. En su momento de mayor peso tras la retirada, Barkley pesaba aproximadamente 160 kilos. Compañeros de trabajo en televisión no estaban dispuestos a dejar pasar eso sin más. Shaquille O'Neal se burló de Barkley en el set, bromeando: eso fue el año pasado. Chuck estaba gordo el año pasado. Ahora míralo, es un símbolo sexual. Barkley sonrió y respondió: tiene razón en lo del símbolo sexual. Ahora viene el giro, porque estamos en 2026 y Charles Barkley se encuentra en medio de una de las transformaciones físicas más comentadas en la historia de los medios deportivos. En su aparición en The Pat McAfee Show en mayo de 2023, Barkley reveló: estoy haciendo ejercicio, me inyecto una vez a la semana, refiriéndose al medicamento para bajar de peso Mounjaro. Barkley ha perdido un total de 85 libras en los últimos años, una transformación que lo ha llevado de un peso máximo, tras su retiro de 352 libras, aproximadamente 267 libras a principios de 2026. De las transmisiones de la March Madness de 2026, los aficionados que
las veían quedaron boquiabiertos. Sentado junto a la cancha, el miembro del Hall of Fame se veía visiblemente más delgado. Sus trajes le quedaban más holgados de lo habitual, su rostro más definido y su energía más ligera. Sir Charles está construido de manera diferente. Todos los sentidos de la frase. Shawn Kemp. Pongámonos en contexto. Seattle, 1996. Las finales de la NBA. Shawn Kemp y Gary Payton llevaron a los Supersonics a un récord de la franquicia de 64 victorias y a su primera aparición en las finales de la NBA desde 1979. Se enfrentaron a Michael Jordan y los Bulls, que venían de un récord de la NBA de 72 victorias. Los Supersonics llevaron a los Bulls, grandes favoritos, a 6 partidos antes de caer derrotados. En las finales, promedió 23,3 puntos con un 55% de acierto en tiros, 10 rebotes y 2 tapones por partido. Esa versión de Shawn Kemp, absolutamente intocable, una fuerza de la naturaleza explosiva, capaz de sacudir el aro y protagonizar jugadas para el recuerdo, que tenía a toda la liga en vilo. Como recordó Kenny Smith, cuando ves el físico de un jugador piensas, es un tipo del que nunca tengo que preocuparme, tengo que vigilarlo. Shawn Kemp, por su complexión y su aspecto, dirías que eso nunca sería un problema para él. Y entonces llegó el cierre patronal de la NBA de 1999. Aquí es donde las cosas se descarrilan por completo. Tras el cierre patronal, Shawn Kemp se presentó al campamento de entrenamiento de los Cleveland Cavaliers con 16 kilos de sobrepeso porque no creía que la temporada fuera a reanudarse. Cuando su entrenador lo confrontó, Kemp fue refrescantemente honesto. Ex-entrenador de los Cavs, Mike Fratello, recordó la conversación vívidamente. Fue realmente muy honesto al respecto. Le dije, Shawn, ¿cómo pasó esto? Él respondió, entrenador, creía que fuéramos a volver. Cavaliers se pusieron en marcha. La organización se puso rápidamente en acción, asignándole un chef privado y un nutricionista con la esperanza de que eso lo ayudara a bajar el exceso de peso. Desafortunadamente para ellos, sus esfuerzos fueron en vano, ya que Kemp se negó a seguir un plan de alimentación y siguió sin disciplina. Kemp había pasado de 127 kilos a 143 kilos durante el cierre patronal. Y no fue solo por el cierre. La realidad era que luchó contra el abuso de cocaína durante su etapa en Portland, sufriendo una suspensión tras otra. Como dijo Kenny Smith, fue tan sorprendente que el peso fuera un problema para él. Desafortunadamente, nos dimos cuenta de que algunos de esos otros demonios fuera de la cancha le afectaron y le hicieron subir de peso. Kemp se retiró voluntariamente de los Magic en 2003, alegando problemas de peso. Durante su última temporada en la NBA, llegó a pesar hasta 145 kilos, uno de los mejores matadores de la historia de la liga, dado bajo el peso de malas decisiones. Qué desperdicio de un cuerpo dado por Dios. Antoine Walker. Aquí tenemos a un tipo cuyo declive físico solo fue comparable a su colapso financiero. Empecemos por el baloncesto. Antoine Walker fue seleccionado en el 6º puesto del draft de la NBA de 1996 procedente de la Universidad de Kentucky y jugó en la NBA de 1996 a 2008. Walker fue 3 veces All-Star de la NBA. Ganó un campeonato de la NCAA con Kentucky en 1996 y un campeonato de la NBA con los Miami Heat en 2006. En su mejor momento, fue uno de los aleros más versátiles del juego, lo suficientemente grande para jugar en la pintura y lo suficientemente hábil para encestar triples. Pero el triple también es una buena metáfora de lo que Antoine Walker no pudo controlar. Todo se le quedó 3 tallas grande: el estilo de vida, los gastos y finalmente la cintura. Entre 1996 y 2008, Walker ganó más de $108 millones en salarios de la NBA. $108 millones. Y sin embargo, Walker se declaró en quiebra en 2010, solo 2 años después de jugar su último partido en la NBA. Su fortuna ni siquiera duró hasta que cumplió 40 años. El hombre le construyó una casa a su mamá. Contó la historia con gran emoción en el podcast I Am Athlete. Gasté $4,1 millones en esa mansión, 15,000 pies cuadrados con piscina cubierta. Todo lo que puedas imaginar estaba en la casa. Lo perdió todo en la crisis inmobiliaria de 2008 y por culpa del juego. Acumuló más de $800,000 en deudas de juego solo con los casinos de Las Vegas. Y sin la disciplina de un programa de entrenamiento de la NBA que mantuviera su cuerpo en forma, Walker engordó considerablemente tras dejar la liga. El contraste entre su época en los Celtics, cuando era delgado y volaba por las canchas, y su aspecto tras la NBA era innegable. En una entrevista con Hoops Hype, Walker dijo: "Cuando pasé por mis dificultades financieras y finalmente me declaré en quiebra en 2012, realmente tuve la oportunidad de ver todos los errores que había cometido. Perdió su físico, perdió el dinero, pero al menos, con el tiempo, encontró algo de sabiduría. El anillo de campeón de Walker fue subastado para pagar deudas. Para 2013, finalmente había recuperado el control de su vida financiera. Otra caída estrepitosa de la gloria, ¿no?" Eddie Curry.
Y lo más alucinante, algunos jugadores perdieron su físico antes incluso de tener la oportunidad de convertirse en superestrellas. Entra en escena Eddie Curry. Eddie Curry nació el 5 de diciembre de 1982 y con sus 2,13 metros de altura salió directamente de la escuela secundaria Thornwood en South Holland, Illinois, y fue seleccionado en el cuarto lugar general en el draft de la NBA de 2001 por los Chicago Bulls. Cuarto en la clasificación general. El potencial era absolutamente enorme. La temporada 2006-07 vio un resurgimiento en el rendimiento de Curry bajo el nuevo entrenador de los Knicks, Isaiah Thomas. Curry registrando máximos en su carrera en puntos, 19,6, rebotes, 7,1 y minutos. El 7 de abril de 2007, Curry anotó 43 puntos, el mejor registro de su carrera, en una victoria en tiempo extra sobre los Milwaukee Bucks. Esa versión de Eddie Curry tenía a los equipos genuinamente asustados. Un jugador de más de 2 metros que podía anotar 43, rador. Luego, nada. Para sorpresa de todos, Curry se presentó al campamento de entrenamiento para la temporada 2007-08 con un sobrepeso tremendo. ¿Cuánto sobrepeso? Según los expertos en acondicionamiento físico, el peso ideal de Curry para jugar no debería haber superado las 113 kilos. Sin embargo, se creía que había llegado a los impresionantes 181 kilos, 400 de libras. Para un jugador de baloncesto profesional que cobraba un enorme salario de la NBA, Eddie Curry ganó al menos $70 millones jugando al baloncesto profesional. Los Knicks le dieron un contrato de 6 años y lo vieron jugar un total de 3 partidos durante la temporada 2007-08. 3 partidos. Los aficionados de los Knicks lo abucheaban sin piedad en el Garden y, sinceramente, ¿quién podría culparlos? Curry finalmente hizo un esfuerzo genuino por darle la vuelta a la situación. Los Miami Heat lo ficharon y Curry había bajado más de 45 kilos para ponerse en la mejor forma de su carrera en años. Incluso ganó un anillo con los Heat en 2012. Para entonces, su unidad ya se había esfumado. El segundo partido que Curry jugó para Dallas el 31 de octubre de 2012 terminó siendo su último partido en la NBA. Todo ese talento, todo ese potencial, desaparecido porque la báscula ganó la batalla. ¿Qué historia de lo que pudo haber sido? Glenn Big Baby Davis. Hablando de los Boston Celtics, hablemos de uno de sus ex-pivots, un tipo cuya historia dio giros que nadie vio venir. Glenn Big Baby Davis, apodado Big Baby, jugó para los Boston Celtics, los Orlando Magic y los Los Angeles Clippers. Después de jugar baloncesto universitario con los LSU Tigers, Davis fue seleccionado por los Seattle Supersonics con la selección número 35 en el draft de la NBA de 2007. Poco después fue traspasado a los Boston Celtics, con quienes ganó el campeonato de la NBA de 2008. Un campeón en su año de novato, con unos 131 kilos, ya era uno de los hombres más corpulentos en la cancha. Su entrenador, Doc Rivers, estuvo desconcertado por Davis y su peso durante todo el tiempo que estuvieron juntos. Rivers lo explicó claramente en un podcast. ¿Sabes? Era habilidoso, tenía un coeficiente intelectual de baloncesto muy alto, pero vaya, luchábamos cada año. La parte graciosa, en un campamento de entrenamiento típico, un jugador pierde de 2 a 5 kilos, que era el cuarto o quinto día del campamento, y Baby subía 3 y no se lo explicaba, dijo Rivers, desconcertado. El propio Davis admitió tras dejar la liga que su peso se disparó significativamente tras su retiro, y según se informa, ganó más de 45 kilos por encima de su peso como jugador. Entonces, llegaron los verdaderos problemas. El 7 de octubre de 2021, Davis fue acusado por un gran jurado federal de conspiración para cometer fraude de salud y fraude electrónico por presuntamente defraudar al plan de beneficios de salud y bienestar de la NBA. El 15 de noviembre de 2023, Davis fue declarado culpable y el 9 de mayo de 2024, condenado a 40 meses de prisión, además de $80,000 en concepto de indemnización. Pero aquí está lo más reciente, a día de hoy, en 2026. Davis salió de prisión el 12 de marzo de 2026, cumplir solo 17 meses de su condena de 40 meses. Ingresó en una oficina de gestión de reinserción residencial de Long Beach, comúnmente conocida como Centro de Reinserción Social, donde está previsto que permanezca hasta el 9 de julio de 2026. Una vez que complete su estancia en el centro, Davis enfrentará 3 años de libertad supervisada. Publicó un video celebrando su liberación, diciéndole al mundo: intentaron mantenerme abajo. ¿Sabes a qué me refiero? Pero estoy de vuelta, amigo. Estoy de vuelta, nena. Big Baby, siempre haciendo titulares. Oliver Miller.
Pero aquí es donde las cosas entran en territorio verdaderamente histórico. Si quieres hablar del jugador de la NBA más pesado de la historia de la liga, el campeón indiscutible de la categoría de peso pesado en cuanto a aumento de peso, no busques más allá de Oliver Miller. A Oliver Miller lo apodaban el Big O debido a su gran tamaño. Mide 2 metros y 9 centímetros y a veces supera los 136 kilos. Jugó al baloncesto universitario con los Arkansas Razorbacks y fue seleccionado por los Phoenix Suns en el draft de la NBA de 1992. Y Miller tenía un talento genuino. Esa es la parte que la gente olvida. Formó parte del equipo de los Phoenix Suns de 1993, que llegó a las finales de la NBA. Elegido por los Toronto Raptors en el draft de expansión de 1995, jugó para los Raptors durante su primera temporada en la NBA. Estadísticamente, fue la mejor temporada de Miller en la NBA. Promedió 12,9 puntos y 7,4 rebotes por partido. Tenía la visión de pase de un base, el juego de pies de un pívot entrenado, un talento auténtico y legítimo de la NBA. Pero el peso, eso era algo completamente diferente. El peso osciló entre los 122 y los 172 kilos a lo largo de su carrera. 172 kilos. El jugador de la NBA más pesado de la historia. Oliver Miller con 170 kilos. Jugó en la liga de 1992 a 1998 y regresó para la temporada 2003-2004. Y dijo que los aficionados se lo recordaban todas las noches en los partidos fuera de casa. Miller recordó: recuerdo que los aficionados en los partidos fuera de casa solían preguntarme, ¿quieres una hamburguesa con queso? Lo que decían los aficionados no me molestaba. Lo único que hacía era motivarme. Mi sensación era, sí, soy un tipo gordo, pero te voy a dar una paliza en mi cancha. Actitud, hay que respetarla, aunque sea sacudiendo la cabeza. Oliver Miller llegó a pesar mucho más de 136 kilos durante su carrera, lo que limitó su resistencia y movilidad a lo largo de los años. En lugar de tener una carrera prolongada en la liga, pasó gran parte de su tiempo en la ABA, la CBA y en el extranjero. El talento siempre estuvo ahí. La báscula simplemente se negaba a cooperar. El jugador más pesado en la historia de la NBA. Amigos, oficialmente registrado, Shawn Kemp, pues de la NBA. Ya hemos hablado de lo que el cierre patronal le hizo al cuerpo de Shawn Kemp durante su etapa como jugador, pero la historia no terminó en los 145 kilos. Peoró después de que dejara el deporte por completo. En octubre de 2020, Kemp formó parte de un grupo que abrió un dispensario de cannabis en Seattle, llamado Shawn Kemp's Cannabis. En la gran inauguración le acompañó su ex compañero de equipo Gary Payton. Escuchen, el hombre se dedicó de lleno a sus intereses tras retirarse, de eso no hay duda, y aunque mantuvo un perfil relativamente bajo durante años, problemas fuera de la cancha siguieron saliendo a la luz. El 4 de abril de 2005, Kemp fue arrestado en Shoreline, Washington, posesión de drogas. A él y a otro hombre se les encontró con una pequeña cantidad de cocaína, unos 60 gramos de marihuana y una pistola semiautomática. El 29 de abril, Kemp fue acusado formalmente y se declaró culpable. Avancemos rápidamente hasta 2023. El 8 de marzo de 2023, Kemp fue arrestado en Tacoma, Washington, en relación con un presunto tiroteo desde un vehículo en movimiento. Inicialmente puesto en libertad sin cargos, al mes siguiente, Kemp fue acusado de agresión en primer grado. El hombre que alguna vez fue el alero con mayor explosividad física en el baloncesto, casi ganó el MVP de las finales de 1996, a pesar de estar en el equipo perdedor, terminó en el lado equivocado de un cargo de agresión en primer grado en un estacionamiento de Tacoma casi 2 décadas después de dejar el deporte. El contraste entre lo que fue y en lo que se convirtió es, sinceramente, uno de los más dramáticos en la historia del deporte. Quienes lo vieron jugar, fue nada menos que desgarrador ver a un alero dotado de talento natural, que en su día fue aclamado por su capacidad atlética y su físico, luchar por mantenerse en el buen camino debido al abuso de sustancias. Y lo más triste, todos los que lo vieron en su mejor momento sabían exactamente lo que podría haber sido. Rain Man se merecía un final mejor que este. El deterioro físico de Antoine Walker se prolongó. Volvamos a Antoine Walker por un momento, porque el deterioro físico no ocurrió en el vacío, ocurrió junto con la crisis financiera más espectacular en la historia de la NBA. Piénsenlo, carrera profesional de 12 años le reportó $108 millones en salarios, pero solo le tomó 2 años después de que terminara su carrera como jugador que Walker lo perdiera todo. En el podcast I Am Athlete, Walker reveló cómo intentar mantener el lujoso estilo de vida idealizado en la cultura del hip hop lo llevó a su espectacular
espectacular caída. Cuando salía a la luz, Jay-Z, Puffy, todos los raperos que ellos hacían era lo que yo quería hacer, dijo con franqueza. Los autos, la ropa, el juego. Tras años de gastos extravagantes, Walker finalmente tuvo que declararse en quiebra en 2010, cuando solicitó la protección del capítulo 7 de la ley de quiebras. Tenía activos totales de apenas 4,3 millones de dólares y deudas por 12,7 millones de dólares. La solicitud incluía 4 propiedades inmobiliarias, entre ellas una casa en Miami con una hipoteca de 3,6 millones de dólares. Sin un equipo de entrenamiento de la NBA que supervisara su dieta, sin entrenamientos obligatorios ni sesiones de acondicionamiento físico que impusieran disciplina a su cuerpo todos los días, el físico de Walker cambió drásticamente con respecto a sus días como jugador campeón. Aumentó de peso de manera visible y perdió la complexión atlética que lo había convertido en una pieza clave de la franquicia en Boston. Desde entonces, Walker ha hablado de ello con notable honestidad. Me dejé llevar y no tenía la formación necesaria, lo que me llevó a la quiebra. Cuando pasé por todo eso, aprendí mucho y quise convertir mi historia negativa en una positiva, ayudando a otros a evitar los errores que yo cometí. Ahora trabaja con jóvenes atletas para evitar que cometan los mismos errores que él. Se informa que su patrimonio neto es ahora de unos respetables 1,5 millones de dólares. No 108 millones, pero es algo. Y esa conciencia de sí mismo, eso no tiene precio. Ahí lo tienen, algunas de las transformaciones físicas más dramáticas que el mundo de la NBA haya presenciado jamás. ¿Cuál de estos antes y después les sorprendió más? Denos su opinión en la sección de comentarios y, antes de irse, no se olviden de darle me gusta a este video y suscribirse a Hoops Rivals para no perderse los próximos.